No es cierto que hay que ser cauteloso con los cambios en esta etapa. ¿Cuándo vamos a encontrar nosotros mejores condiciones que las actuales para ir por todo? ¿Cuándo vamos a encontrar nosotros en equilibrio y en democracia? En equilibrio y en democracia, medidas estratégicas profundas que desafían al imperio en toda la patria grande, como es la creación del Ministerio de Seguridad de la Nación, que privilegia la política, nacido para destruir el autogobierno de las Fuerzas Armadas, nacida para destruir la geopolítica norteamericana en la patria grande. Porque la verdadera diplomacia yanqui la ejerce el Pentágono norteamericano, no Hillary Clinton. El Pentágono norteamericano tiene destacados 5 militares por cada diplomático en cada país de toda la América Latina. Entonces el conflicto con el avión detenido no era una cosa menor, no era un capricho, era una pulseada estratégica. Eran 2 rinocerontes equilibrados por la punta del cuerno. Así de fuerte era la topada y así podíamos salir de lastimados. Sin embargo, el ejercicio de la soberanía argentina tenía que ver con cortar de una vez y para siempre con el autogobierno de las Fuerzas Armadas, que conscientes de que el Pentágono ejerce la política exterior de Estados Unidos, también se presentan en actitud de combate al visitante norteamericano a ser instruido en la Escuela de las Américas, en West Point o donde sea. Entonces, hay que ser consciente de esta época de cambios y hay que ser consciente de la profundidad de los cambios. La suma de la Fuerza Aérea, la Fuerza Armada y el Ejército no llega a los 50.000 efectivos. Solamente la Gendarmería, si no llegó, está por llegar ya a los 60.000 efectivos. Está cambiando la correlación de fuerzas internas. Empiezan a cruzarse, se acabaron las quintas, los compartimientos estancos. Empiezan a cruzarse, a haber controles cruzados entre varias fuerzas. Se acabaron los privilegios a las Fuerzas Armadas, a la Policía Federal, a la bonaerense. Y estos cambios son mucho más profundos que el ministerio que nosotros estamos impulsando. Por eso nos asiste el más profundo de los entusiasmos y el más grande de los optimismos. Porque quien puede lo más, puede lo menos. Y si un gobierno como este fue capaz de crear un Ministerio de Seguridad y oponerse con éxito a la primera potencia del planeta, mucho más consciente y mucho más fácilmente va a poder crear un Ministerio de Asuntos Marítimos y Navales de la Nación, dado que van a atender la mayor parte del territorio nacional. Eso es la tarea de custodia de estos buques, sumamente económicos. Podría abundar en lo técnico, no lo voy a hacer. Simplemente les voy a decir, cuando un buque de estos patrulla, tiene que mantener posición. Los motores principales de los buques de guerra tienen que andar ligero para poder quemar bien, si no lavan el aceite y se clavan. Como cualquier auto que ande a 20 km por hora en cuarta, 5 días seguidos. Entonces, lo que hacen estos buques es poner un generador de cola en la hélice y con los motogeneradores anda a muy lenta velocidad cuando mantiene posición. Es un gasolero del mar.
Lo que no les gusta a los ingleses es que con esto nosotros vamos a tener control de la merluza Hupsi, del calamar Ilex y del langostino. Y lo que no les gusta es que manteniendo posición en economía a 360 kilómetros de Puerto Argentino controlarán la merluza negra. A 360 kilómetros controlarán el calamar y a 360 kilómetros la merluza Hupsi. Eso los coloca a 10 horas de navegación en buque a cualquiera de estos patrulleros para llegar a Puerto Argentino, a un helicóptero artillado a 2 horas de vuelo y a un Onix, si nos lo presta, a menos de 7 minutos del blanco. No es lo mismo vivir bajo las garantías del acuerdo de Domingo Felipe Cavallo que vivir a menos de 7 minutos de la muerte. No es lo mismo, no es el mismo costo mantener para Gran Bretaña la ocupación de Malvinas como la tiene ahora, a con estos patrulleros navegando en el mar, que son susceptibles de convertirse en una corbeta lenta. Ya que estamos tan amplios, podríamos decir, son casi bisexuales. Entonces, la siguiente. Entonces, en este momento, ¿cuál es la condición? El año pasado, esa caterva de alcahuetes defendidos por Scioli en la provincia de Buenos Aires, los de su proyecto presidencial, se negaban a cotizar estos patrulleros que habíamos cotizado en el año 2006. Estos patrulleros son de esta época. Movilización del astillero en el año 2003. Presidente Kirchner los incluye en el presupuesto nacional. A la salida de la movilización, vamos con el ruso Mouzan, caminando por Avenida de Mayo. Coche negro, Cristina Kirchner. Vamos a saludar y agradecer la inclusión de los patrulleros que por fin tienen presupuesto en la nación. En estas complicadas tratativas militantes, ¿y ahora qué quieren? Y estamos un poco viejos de máquinas, además de gente, cosa que podés ver, estamos viejos de máquinas. ¿Cuánto precisan? El presidente de la nación te pregunta en la calle, en la ventana del auto, ¿cuánto precisan? Un barco, qué sé yo, le contestamos, un barco. Un barco era 18 millones de dólares, nos dio 26 millones de dólares. En el año 2006 logramos cotizar los patrulleros en el más enorme silencio de todo el resto de la industria naval argentina, que ahora pide subsidios, pero que jugaron para el neoliberalismo en la década del 90. No nos cotizaron. Nos cajoneó la Armada, nos cajoneó la burocracia del Ministerio de Defensa, nos cajonearon. Y después le querían dar a Tandanor, que es un enorme taller de reparaciones, pero no es un astillero constructor, con nuestro presupuesto le querían dar la obra. Entonces el año pasado nos alzamos como solo el astillero puede hacerlo. Ya medio viejo, pero recuperando esa historia que nos hizo a Rusito y a mí sufrir 3 despidos, una causa penal por intrusión en domicilio ajeno, otra por golpear a funcionario público, otra por incitación a la violencia y otra por tentativa de incendio del diario El Día. Porque nosotros seremos viejos, pero somos militantes. Y como militantes resolvimos en asamblea. Decía esa. Y resolvimos en asamblea de negros de mierda como esta noche.
esa va el bombo. Si el gobernador no se hace cargo de su principal industria, que es el astillero más grande de América Latina, nacido el 22 de mayo del 48 de la mano de Juan Domingo Perón. Si la Armada forra y asesina de los compañeros nos quiere entregar. Si la burocracia del Ministerio de Defensa se hace la pelotuda, nosotros tenemos que ir al frente. Y de la misma forma que las pequeñas empresas del país, cuando son borradas de una licitación, se presentan por izquierda sin ser llamadas con una oferta hostil y así cotizan los artículos de librería. Las pequeñas y medianas empresas se defienden presentando una cotización de artículos de ferretería o de papel higiénico. Tenemos que tomar ejemplo de la pequeña y mediana empresa y tener los cojones de ir al frente y cotizar los patrulleros por 175 millones de dólares, le guste a quien le guste y caiga a quien caiga. Las frases maradonianas que usamos después de haber hecho la oferta provocaron una reacción indignada de las autoridades de la empresa, que fueron obligadas por la ministra Nilda Lagarré a cotizar oficialmente a partir de nuestra oferta hostil. Y le dicen que han iniciado un juicio por desafuero en mi contra. Y hay que reconocer que las cosas cambiaron en la Argentina. La burocracia gremial se abre de gamba y me negaba la defensa. Se le escapó la tortuga, ¿no? Se le escapó la tortuga. Me negaba la defensa. Se restregaba las manos la patronal. Y tuve el infinito honor que la propia presidenta de la Nación le ordenó al gobernador de la provincia de Buenos Aires que conteste en positivo y se deje de perseguir a un militante de base. A partir de ese momento, toda la burocracia gremial y empresaria tuvo que alinearse con la iniciativa de la Asamblea. Y salió una licitación pública para adjudicación directa astillero estatal constructor, cosa que no se veía desde la década del 70.